en caballo y en vaca. El resto son datitos así, o como para que vayan viendo igual que existen diferencias. Pero más allá, nada. ¿Ya? Entonces, primera diapositiva tenemos bovino y equino. Esta es la escápula. Recuerden que estamos viendo el miembro anterior y nos vamos a ir desde proximal hacia distal. ¿Ya? En términos generales, es bastante parecida a la del perro, ¿ya? O sea, similar en eminencias óseas y en forma general, ¿ya? Si yo veo, ahora que todos conocen cómo es una escápula, si ustedes ven esto, van a saber que es una escápula. A eso es lo que voy, ¿ya? Pero obviamente tienen ciertas diferencias, no son las mismas especies, por lo tanto nunca van a ser iguales los huesitos. Y entre ellas, vamos a partir nombrándolas. Primero tenemos que el equino, el caballo, no presenta acromión. Para los que no recuerdan, el acromión era este tubérculo que quedaba al final de la espina escapular, ¿ya? Entonces el equino solo presenta la tuberosidad de la espina escapular, que es esto, ¿ya? La tuberosidad de la espina es esto ancho que se ve acá, ¿ya? Que se ve en el bovino y que se ve en el equino, ¿ya? Pero no tienen el acromión como tal, que es este huesito que queda aquí, ¿ya? En el caballo esto simplemente como que desaparece con su ruta. Luego tenemos que la relación entre las fosas infra y supraespinosa es distinta. En el perro la espina escapular quedaba medio a medio, por lo tanto la relación era 1:1, o sea, este lado de acá es igual a este lado de allá. En el bovino es prácticamente como si la espina escapular nos diera para dividirlo en 4 partes, y nos va a quedar una a un lado y 3 al otro. Por lo tanto, la relación entre estas fosas va a ser, o sea, entre estas fosas, perdón, son 2, va a ser 1:3, ¿ya? O sea, hay un espacio supraespinoso y equivalente a 3 veces ese espacio en la fosa supraespinosa, ¿ya? En el equino es un poco más acotado y es 1:2. Es decir, sigue siendo más angosta la fosa supra y más ancha la infra, pero es menos la diferencia. Es decir, este solo nos permitiría dividir en 3. Y de esas 3 partes, 2 van a quedar en el lado más ancho y una en el otro lado, ¿ya? Tienen un cartílago escapular bastante amplio. En el bovino también se nota, pero es más angostito. En el equino es súper grande, ¿ya? Si alguien va al cerro, tiene la oportunidad alguna vez, o si fueron para cuando fue el tema de la sequía, que fallecieron muchos animales, si bien en el perro también existe esto, es mucho más pequeña. En el equino se nota, incluso post-mortem, es decir, ya cuando ya se ha descompuesto, que solo queda el huesito, el cartílago se sigue notando, ¿ya? Así que por eso es bastante amplio, se nota mucho, sobre todo en muestras relativamente frescas, entre comillas, ¿ya? El cuello escapular, en la mayoría de las especies, literalmente es un cuello, es más angosto, tiene como una cintura. En cambio, en el equino, la escápula es más cuadrada, ¿ya? O sea, tiende a ser más cuadrada y plana. Esa es como la idea de la escápula en el equino. Además, existe algo denominado proceso coracoides, que lo vamos a ver en una foto para que lo recuerden de perrito. En el perro era muy pequeño, muy poco notorio. Aquí, en el equino sobre todo, está muy desarrollado y es muy notorio, ¿ya? Finalmente, la cavidad glenoidea, recuerden que es donde articulaba el húmero, la cabeza del húmero, va a tener una incisura, ¿ya? Es como un cortecito que le va a dar, en vez de forma circular a esta fosa, le va a dar como una forma, qué romántico, de corazón. Así que vamos a verlo en una foto para que quede un poquito más claro,
¿ya? Entonces, estas son fotos, tenemos el bovino, el equino, el cerdo y el perro, ¿ya? En el bovino, fíjense, el acromión, ahí está, en el equino tiende a desaparecer y como que se insertara en el hueso, ¿ya? ¿Qué más? Fíjense la espina escapular del cerdo, es mucho más grande, ¿ya? En general, esto es en general, los huesos en el cerdo son más anchos y más cortos, más robustos, igual que el chanchito, ¿ya? O sea, son más gruesos, pero son más chiquititos. El caballo, por definición, es como deportista y todo el cuento, entonces sus huesos son más alargados, incluso algunos son más planos, así que, como la escápula, por ejemplo, vamos a ver robustez en la mayoría, pero si se fijan, incluso la pata del caballo donde termina es bastante fina, no es tan amplia, ¿ya? Para ser animales que pueden llegar mucho más allá de los 100 kilos es súper importante, ¿ya? Entonces, seguimos. Acá está el acromión, de que estábamos conversando ya. Ahí se nota clarito en el bovino. En el equino, fíjense, termina así, triste. Sigue nomás, no, como que se esconde en el hueso. En el cerdo es una pequeña protuberancia, no muy notoria. Aquí fíjense que también pareciera como que se va deshaciendo. Y luego tenemos el perro, donde está aquí claramente el acromión con su proceso o apófisis amatus. Y recuerden que en el gato hay como una Y aquí y se da el proceso supraamatus e inframatus, ¿ya? Los que tienen gatos pueden ponerle la mano a la escápula y van a sentir esta forma así, bien particular, ¿ya? Y eso es lo importante, el acromión no existe en el equino. Acá en esta foto tenemos el número, va a ser el proceso coracoides, y el número 6 corresponde a la incisura glenoidea. Fíjense que el proceso coracoides es esta estructura bastante redonda que está aquí en el bovino. Igual es notoria, fíjense, redondita, es bastante especial, ¿ya? En el cerdo también hay una pequeña protuberancia, no es tan notoria. En el perro es solo una protuberancia. Y fíjense en el equino, ocupa todo este espacio, ¿ya? Abarca mucho más amplitud. Y acá era lo que les decía yo, que en vez de ser un círculo, es como si fuera un corazón. Así que esa es la incisura glenoidea. Recuerden que la articulación del hombro se puede describir como articulación glenoidea o cavidad glenoidea. Ya no olviden esa parte. Aquí esto no es tortura, solo para que tengan la foto y no la estén buscando del semestre pasado. Acá están las estructuras más o menos como para que las recuerden, que esto es del perro, ¿ya? Fíjense que aquí está el 17, que es el proceso o apófisis coracoides, y es bastante pequeño, ¿ya? O sea, no es mucho lo que representa en sí. Entonces vamos a seguir con el húmero. Recuerden que el húmero es un hueso largo con forma sigmoidea, es decir, no es recto, sino que tiene forma de S, y en las otras especies va a ser relativamente similar, ¿ya? También va a ser un hueso largo con forma de S. Si bien en la foto, sobre todo en el pareciera hueso corto, se ve así porque las estructuras, tanto proximales como distales, son más amplias, ¿ya? Son más anchas. Entonces pareciera que fuera más chico netamente porque es más grande la cabeza humeral
y la epífisis distal, ¿ya? Entonces, partimos. Recuerden que en el húmero, al lado contrario de la cabeza del húmero, existían dos tubérculos, el mayor y el menor. El tubérculo mayor es más piramidal en el bovino y va a tener dos porciones, craneal y caudal. Las vamos a ver en una foto más clarita, ¿ya? El equino también tiene porción craneal y caudal, pero no es tan notoria y la craneal no es tan grande, ¿ya? Luego tenemos que en el equino tenemos un surco intertubercular doble, ¿ya? Esto que está acá, ahí. Fíjense que hay una estructura ósea entre medio del tubérculo mayor y el menor. ¿Ya? Luego tenemos la tuberosidad deltoidea y la tuberosidad del redondo mayor más desarrolladas en el equino. Vamos a ir acá para quien necesita recordar, fíjense el número 17, tuberosidad deltoidea y el número 19, que es el 19, tuberosidad del redondo mayor. Es casi imperceptible, ¿ya? Ahora, recuerden que la tuberosidad del deltoidea fuera más ancha nos iba a dar la ilusión y la continuidad de esta tuberosidad va a ser la cresta humeral, donde va a estar el surco del músculo braquial. En el caso del equino, como la tuberosidad deltoidea es tan grande, fíjense, la cresta humeral va a ser más prominente, se va a notar mucho más, ¿ya? ¿Por qué? Porque la altitud de este me da, o sea, respecto a la profundidad de este es mucho más notoria, ¿ya? Finalmente, la cresta humeral es más prominente en el equino, y en ambas especies no existe el agujero supratronclear, ese que estaba aquí en los perros, ¿ya? Entonces acá está el húmero, tal cual, esa es la forma que tiene. Las fotos están escaladas, así que aunque se vean del mismo porte, claramente no son huesos del mismo porte, ¿ya? Entonces, partimos por el tubérculo mayor que habíamos mencionado, en el bovino mucho más desarrollado y va a extenderse por encima de la cabeza humeral. Se divide en dos porciones, la craneal, que es la A, y la caudal, que es la B. Fíjense que la caudal es mucho más chiquitita, ¿ya? En el equino, el tubérculo mayor es poco pronunciado, pero también se divide en dos porciones, craneal y caudal, pero es mucho más sutil, ¿ya? En el cerdo tenemos un tubérculo mayor desarrollado y se va a dividir en dos porciones también, craneal y caudal. Si bien es más desarrollado que en el perro, no es tan grande como en el bovino, ¿ya? Finalmente el perro, poco pronunciado, y a pesar de que hay un pequeño surco aquí, se define como una sola estructura, no como craneal y caudal, ¿ya? Recuerden que les había dicho que existía un surco intertubercular. ¿Por qué? Porque hay un tubérculo mayor y un tubérculo menor. Tubérculo mayor, tubérculo menor. Así, ¿ya? Tubérculo mayor, tubérculo menor. Y entre ellos existe un surco. Pasa que en el equino es un surco doble, ¿ya? Entonces, en el equino se va a dividir por un tubérculo intermedio, ¿ya? Tubérculo mayor, intermedio, tubérculo menor. Esa es como la idea, ¿ok? Luego pasamos a la tuberosidad deltoidea, que algo habíamos visto. En el bovino es poco pronunciada, fíjense que es bastante más pequeñita. En el cerdo es pequeña y redonda y en el perro es alargada, ¿ya? Y obviamente tiene forma de esta, esto ya lo habíamos visto, así que vamos a enfocarnos ahora en el equino. Muy notoria y pronunciada. Entonces, si yo en la prueba les pongo
¿Cuál es la especie con la tuberosidad deltoidea más notoria? Van a poner el equino. Y solo el equino, ¿ya? O sea, si les pongo el equino y el bovino, no, porque fíjense, es bastante pequeño, ¿ya? Luego tenemos el agujero supratroclear. Aquí. A ver, un segundo. Estoy mintiendo. Sí. Es este, el número 6. No sé, estaba pensando en otra cosa, chiquillo, con los... ¿ya? Pero este es el agujero supratroclear, fíjese que no existe en ninguna especie. ¿Ya? Seguimos bajando, alejándonos del centro del animal y vamos a encontrar radio y ulna. Estos sí tienen bastantes particularidades también, ya que se diferencian bastante. ¿Ya? Fíjense que en el bovino la ulna es completa. Si bien está fusionada casi en su totalidad al radio, termina. O sea, yo veo aquí que hay un surco que continúa y que llega hasta abajo, ¿ya? En cambio, en el equino hay un surco acá y la tuberosidad, o sea, perdón, la ulna se pierde, ¿ya? En el cerdo veo un surco constante y pequeño aquí a esta altura, es casi completo, y en el perro obviamente veo el espacio ya mucho más amplio. Entonces, la ulna es menos desarrollada en el equino y se fusiona con el radio. Además, está completa en el bovino, pero también se fusiona con el radio. El olecranon, que es esta tuberosidad que está acá, está más romo, es decir, como más redondo, y como con un borde más prolijo, redondo. Y el proceso estiloideo lateral es parte de la ulna en bovino y del radio en equino. ¿Qué significa este trabalenguas? El proceso estiloideo lateral, recuerden que había una especie como de paréntesis que afirmaba al carpo por el lado, ¿ya? Que es ese que está aquí, ¿ya? Que era como un paréntesis que quedaba afirmando al carpo. En el bovino, al estar la ulna separada, el proceso estiloideo lateral, porque hay uno medial, va a quedar ahí. Entonces, como tenemos la ulna completa, el proceso estiloideo va a ser parte de la ulna. En cambio, en el equino, como ya la ulna más arriba se rinde y se pega al hueso, el proceso estiloideo lateral va a ser parte del radio. ¿Ya? Entonces, el espacio interóseo. En el bovino tenemos dos espacios, uno proximal acá arriba y uno distal acá abajo. ¿Ya? En el equino es un solo espacio interóseo, es pequeño y es proximal. En el cerdo es un espacio estrecho, pero es completo. Y en el perro el espacio es amplio y además queda una apertura bastante alargada. Entonces, continuando, volvemos acá al tema del proceso estiloides, que ya lo había mostrado un poquito. En el bovino es pronunciado y recuerden que es parte de la ulna. En el equino se fusiona con la apófisis estiloides del radio y forman el proceso estiloides lateral, ya que viene desde el radio, el cual va a ser redondeado y la verdad es que bastante poco pronunciado. Fíjense que casi no se nota ese círculo. En el cerdo va a ser estrecha y pequeña, o sea, no da para mucho. Y en el perro va a ser bastante más puntiaguda y va a abarcar más
sistema, o sea, más carpo, ¿ya? El carpo equino, ¿ya? El carpo equino va a estar conformado por 7 u 8 huesos. ¿Por qué 7 u 8 y no un número definitivo? Porque algunos de esos huesos son inconstantes. El carpo número 1 a veces lo puedo ver, a veces no lo puedo ver. Ya existe solo en algunos caballos, no en todos. ¿Por qué hay que saber eso? Porque muchas veces en las radiografías, algunos incluso colegas, pueden decir, no, ¿sabes qué? Hay una fractura en chip. ¿Qué significa eso? Existen fracturas en las que se sale un trocito pequeño y se les denomina fractura en chip, porque parece un chip chiquitito, ¿ya? Y en realidad después hay otro que mira bien la radiografía y nunca fue una fractura en chip, en realidad era el carpo 1, ¿ya? Que como les digo es inconstante. Así que por eso son 7 u 8 huesos. Ahora, en la fila proximal, igual que en el perro, igual que en el gato, vamos a tener ¿cómo se llama? El carpo radial, el carpo intermedio, el carpo ulnar y el carpo accesorio, igual que en las otras especies. Por lo tanto, vamos a tener 4 huesos en la fila proximal, mientras que en la fila distal vamos a tener probablemente 3, ¿ya? Recuerden que no siempre va a estar el huesito ahí presente. Vamos a ver una imagen al final con colores donde se ve súper más claro, súper más. ¿Ya? Entonces, como les decía, formado por 7 u 8 huesos en el equino, 4 en la fila proximal. El carpo 1 es inconstante y el carpo accesorio va a tener una forma discoidea, ¿ya? En las radiografías, dependiendo de la vista, se describe que se ve o como papa frita o como guante de box. No siempre se ve igual, depende del ángulo que se saque la radiografía, ¿ya? ¿Qué más? Aquí está exactamente lo mismo, el mismo texto es simplemente otro dibujo. Como para que quede un poquito más claro, fíjense acá. Carpo ulnar, carpo intermedio, carpo radial, ¿ya? Y abajo vamos a tener el carpo 2, carpo radial, carpo 2, y fíjense, carpo radial, carpo intermedio, carpo 3, carpo intermedio, carpo ulnar, y este es el carpo 4. Ya esto les va a servir para hacer el dibujo igual. Si lo miro por caudal, lo que voy a ver va a ser esto. Cuidado. Perdón, el gato. El carpo accesorio, ¿ya? Eso es lo que veo y obviamente voy a ver los otros carpos también. Entonces, este es el bovino. Ahora, otra cosa importante que uno evalúa cuando toma la pata, como lo conversábamos la semana pasada, es cada uno de estos huesos. Y se preguntarán cómo, si por ejemplo nosotros en la muñeca no los podemos sentir bien. Bueno, el equino como tiene tiene 3 metacarpianos, pero es uno solo amplio. Al flexar el miembro podemos evaluar las filas carpales, ¿ya? En caso de que haya dolor o alguna lesión, incluso de tejido blando, vamos a notar alguna reacción en el animal, ¿ya? Entonces, al flexar la patita, o la manito, perdón, el miembro anterior o posterior, vamos a notar algún tipo de reacción, ya sea porque el hueso tiene una forma distinta o porque al animal le molesta la palpación, ¿ya? Eso es con los caballos. Y fíjense acá, solo vamos a tener el carpo radial, ¿ya? Ahora, respecto al carpo bovino, tenemos que son 6 huesos, los mismos 4 en la fila proximal y solo 2 huesos en la fila distal. Aquí se habla de que estos huesos están fusionados.
Así que en realidad, supuestamente, serían 3 huesitos, pero hay uno que está fusionado. Entonces, tendríamos carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. Eso es exactamente igual. Y adicionalmente vamos a tener en la segunda fila o en la fila distal un carpo que se llama 2 más 3 y el carpo 4, ¿ya? El carpo accesorio en el caso del bovino es mucho más ovalado, ya no tan discoideo. Y fíjense acá sí presenta la ulna el equino, o sea, el bovino, perdón. ¿Ya? Esto que se ve aquí es un metacarpiano rudimentario. En el bovino también hay, pero hay uno solo, que es este que está acá, el metacarpo 5. ¿Ya? Entonces, tenemos al bovino acá por un lado y al equino por el otro. El metacarpo, en el caso del equino, que es más sencillo porque es uno, o sea, recuerden que el caballo pisa con un solo dedo, que es el dedo 3, ¿ya? Por lo tanto, el metacarpiano principal va a ser el metacarpo 3. ¿Qué otros metacarpos tiene? Sí, tiene más metacarpos, es el 4 y el 2. Lo habíamos visto así a la pasada, la semana anterior, ¿ya? ¿Qué puedo sentir yo al tocar la pata y a la palpación? Bueno, los botones terminales de los metacarpos 2 y 4, ¿ya? Esta parte uno la puede sentir por palmar en la mano equina, ¿ya? Entonces, este es el metacarpo 3, tiene una tróclea abajo que nos va a servir para articular con los dedos, ¿ya? O sea, en el caso del equino es con el dedo. En el caso del bovino, también, recuerden, hay un metacarpo ahí adicional que es rudimentario, pero es uno solo, en el equino son 2. Vamos a tener que el metacarpiano se encuentra fusionado, pero aún así puedo diferenciar. Por lo tanto, se llama metacarpo 3 más 4. Fíjense, carpo 2 más 3, carpo 4. Y acá tengo el metacarpo 2 más 4, ¿ya? O sea, me queda fuera el carpo 2 y me queda fuera el metacarpo 5. Parece trabalengua, yo sé. Entonces, entre estos dos metacarpos voy a encontrar un surco longitudinal dorsal y un canal metacarpiano distal, que es mucho más amplio, ¿ya? ¿Qué diferencia hay acá con el equino? Bueno, bastante sencillo. El bovino tiene 2 dedos principales, el equino tiene 1. Por lo tanto, vamos a tener 2 bases donde van a haber 2 trócleas, ¿ya? Y va a haber entre ellas una incisura intertroclear, ¿ya? Entonces, así son en vivo y en directo. Fíjense que el del bovino tiene el surco ahí, tiene el canal acá. El equino, por su parte, solo tiene una estructura. Ahí se ve parte de los metacarpianos rudimentarios. Es una sola tróclea. Aquí hay 1 y 2. En el cerdo tenemos 4 dedos, así que hay 4 metacarpianos. Y en el canino tenemos 5 metacarpianos. Recuerden que el perro en su mano, digamos, tiene 5 dedos. En el pie solo debería tener 4. Entonces, vamos a encontrar adicionalmente unas estructuras que se llaman sesamoideos, ¿ya? Los huesos sesamoideos sirven más bien como de poleas, bastante parecido a lo que hace la rótula, ¿ya? Por lo tanto, por aquí se van a deslizar ciertos ligamentos que van a permitir flectar o extender el miembro de ciertas maneras, ¿ok? Entonces, en el bovino tenemos los dedos 3 y 4 desarrollados completamente y en el equino solo tenemos el dedo 3, que sí tienen en común que en proximal tienen 2
sesamoideos por dedo y en distal tienen un sesamoideo por dedo. Un segundo. Chiquillos, se nos va a cortar el Zoom, así que métanse de nuevo, nos quedan 4 diapos.